Hola Ramón, Hola, Merche. qué ganas tenía yo de tenerte aquí. Joder, y yo de venir. Me hace mucha ilusión, la verdad. La verdad es que hace poco hablaba de ti y decía que eres una persona de esas que cuando la conoces te toca el alma, ¿no? Y quiero empezar así, presentando a Ramón Romera como una persona que toca el alma cuando se aproxima a ti, cuando te escucha y cuando te habla, ¿no? Además de todo lo que ahora nos vas a contar y del espacio de desarrollo que vamos a establecer aquí, pero es una conversación, ¿no? Y te agradezco el tiempo, que sé que andas muy liado. De hecho, hemos tenido que retrasar varias veces este podcast porque estás muy liado. Gracias por querer compartir todo lo que sabes con nosotros, Ramón. Bueno, de verdad, lo primero, gracias por la presentación. Yo creo que en realidad solo busco mi alma, ¿no? Entonces, si toco a alguien, pues será que otro también está buscando el alma, ¿no? Tiene mayor mérito, ¿no? Y después, pues eso, perdón por no haber llegado antes y con muchas ganas de compartir, porque al final es esa parte de ir pues dejando semillitas, ¿no? Y que pueda llegar el mensaje a cuantos más, pues, o a los adecuados. Bueno, Ramón es director a día de hoy de Before, que es una empresa que también toca el alma, pero sobre todo lo que hace es acompañar a otros a que desarrollen una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y una mentalidad de innovación y de estrategias de venta, ¿no? Desde ahí cuéntanos un poquito más. ¿Quién eres tú como persona en toda esta amalgama de etiquetas? Yo me considero un ser humano, ¿no? Y con esto, pues con todo el sistema complejo que lleva detrás un ser humano. Y dentro del mundo organizativo, sí que me gusta la etiqueta de CEO, pero con la C de culture. Yo pongo mucho foco en la cultura. ¿La cultura por qué? Porque al final la cultura es eso que aglutina a las personas, ¿no? Y yo parto de la base de que la cultura tiene que ser algo que sirva para desarrollar el potencial de las personas, que cuando lleguen desarrollen aún más su potencial, ¿no? Y la verdad, me diría que mi foco en el día a día es ese. Ahora veamos cómo andamos para que cada vez lleguen más personas, para que cada vez estemos más gente, para que después cada vez haya más reconocimiento de la labor, ¿no? Pero que la base es esta. Y después tengo la suerte de colaborar con bastantes personas dentro del equipo y tiene ese compromiso consigo mismo de desarrollar su potencial también y compartirlo con los demás. Y yo creo que eso digo es una suerte porque es que es una forma muy buena de estar, ¿no? En el día a día. Y doy fe, porque además comparto conversaciones con parte de tu equipo y la verdad es que ese potencial y ese desarrollo lo llevan en las venas, ¿no? Y es muy bonito. Déjame que te haga una pregunta, ¿no? Tú dices la cultura, potencialidad, exponencialidad, pero desde ahí, ¿cómo establecemos un ámbito del liderazgo, ¿no? ¿Y qué es el liderazgo desde esta mirada tuya? Mira, lo primero para mi liderazgo es el ejemplo. Entonces, desde ahí ya tu mirada tiene que estar pendiente del potencial que puede desarrollar la persona, ¿no? Y la organización. Y debes de tener una mirada de cómo saco el potencial máximo a esto. Y normalmente, si hay algo que no está saliendo de ese potencial, que es lo natural, es identificar dónde está el conflicto de por qué no sale y ser ejemplo. Y voy a poner algo muy concreto, ¿no? Pues si de repente no hay orientación al servicio, pues cojo y empiezo a servir cafés. Es por explicarlo de manera muy simple, ¿no? Entonces, si la persona que más comprometida está con el propósito de la compañía se pone a servir cafés, se entiende que la orientación al servicio es clave. A vender, ¿sabes? Pues oye, me están fallando las ventas, pues me pongo a vender. Están fallando, sí, yo qué sé, lo que esté fallando para que de forma natural se saque todo ese potencial. Ujú. Ese ¿Qué para has mí es dicho? liderazgo. Vale, ¿qué has dicho desde ahí, desde el ejemplo, el servicio? Tú tienes un propósito. Yo he escuchado tu propósito que es muy radical
Dinos cuál es, si te parece compartir, y Y para, cómo es acompañar a otros ahí hacia que generen un propósito, ¿no? y el propósito yo creo que en primer lugar es evolutivo, ¿no? Entonces yo ahora estoy pues está en este propósito, pero siempre es evolutivo. ¿Y hacia dónde evoluciona? Que cada vez es más sencillo. Entonces para mí facilitar la evolución a aquella persona que asuma el reto. De por sí ya descarto a los que no asumen el reto, porque me he dado cuenta, mira, acabo de venir de una reunión de un equipo y me dicen, no, es que hay tres que no responden y yo fuera, no le pongo ni foco, que no están comprometidos. Pues, oye, cuando se llega al entregable final hay tres cosas que han quedado sin responder de fulanito, fulanito, pero nunca llegan, porque los que no están comprometidos al final por miedo aparecen. Ujú. Sí, entonces yo que donde pongo foco en la gente que está comprometida y en eso pues desarrollar el máximo potencial. ¿Cómo? Desarrollando el mío. Y tampoco veo otra forma de estar comprometido con mi máximo potencial. ¿Cuál es mi máximo potencial? Pues mira, yo tengo la suerte de haber recibido genéticamente y culturalmente unos dones, que es pues, esa capacidad de comunicar con impacto, de negociar desde la transparencia, ¿sí? Y sabiendo esto, pues lo aprovecho. Y además me he dado cuenta que si a esto le desarrollo la capacidad empática, es lo que he tenido que desarrollar, y la serenidad, que es otra cosa que he tenido que desarrollar porque era más impaciente, y la humildad de que no me gane la arrogancia, porque cuando me gano es cuando pierdo, pues es mi ejemplo. Y con eso voy desarrollando el máximo potencial, porque conozco mi eje de vida, mi mapa de vida, ¿no? Y esto para mí es importante, que todos lo conozcamos. Ujú. O sea, que tú invitarías a que todo el mundo vaya trabajando desde ese reconocimiento, viendo cuáles, yo lo llamo luces y sombras, ¿no? Pero es un poco lo mismo. Y desde ahí cómo transitarlas hacia esa evolución, ¿no? Que al final todos somos líderes de nuestra propia vida y si no desde ahí, cómo acompañar a otros, ¿no? Total, fíjate, además has hablado de la sombra, ¿no? Yo todo lo que he llegado a un momento en mi vida que me he dado cuenta que todo lo que he construido hasta hace muy poco ha sido desde la inseguridad. Y ha sido una revelación, porque yo, coño, mi sombra, ¿cuánto le debo? Y ahora intento construir desde la libido, desde lo exponencial, ¿no? Desde el deseo de querer, ¿no? Pero antaño era la inseguridad. Imagínate lo que le debo a la sombra. Un Mm, montón. Sí, yo creo que es cuando la iluminas, cuando la ves, cuando tal, que dices, wow, pues mira, claro, es que soy humano, como no la voy a tener? claro. Fíjate, este fin de semana hacíamos eso, abrazar las luces y las sombras y cómo desde ahí elevarlo, ¿no? Al nivel exponencial de cada uno. Qué interesante. Oye, Ramón, déjame que te haga también una pregunta más enfocada desde esta mirada, ¿eh? Yo creo que estamos abriendo una mirada profunda que me está gustando mucho, pero háblame un poco de mentalidad, ¿no? Porque al final la mentalidad en el mundo de hoy en día, en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, es algo que puede llevarte a tu zona de confort, puede llevarte a tu zona de exponencialidad, pero ¿qué estás encontrando tú en este ámbito de la mentalidad del empresario, empresaria y emprendedor? La mentalidad, bueno, yo creo que la mentalidad es clave. Por supuesto, lo que más se tiene que trabajar, ¿no? Como empresario y empresaria. Y para mí la mentalidad tiene que ver mucho con la mentalidad de abundancia, la mentalidad también de realista, de ser realista, ¿no? Pero desde lo realista ser abundante. Entonces, pero es una mentalidad. Yo voy a hablar de cómo estoy ahora en la mentalidad. Es decir, si yo tengo tan claro el valor que aporto, no compartirlo no es moral. Entonces, desde ahí viene que siempre es posible hacerlo. O sea, lo que no depende de nosotros lo descarto, pero de nosotros quiere decir de nosotros como raza humana. Ujú, Y lo que sí depende, que para mí uno de los grandes problemas son los modelos relacionales, las relaciones para crear, ¿sí? A eso le meto mucho foco. Entonces, la mentalidad de que todavía no, no que no, sino que todavía no, y hacerme preguntas como con quién, cómo, para qué. Lo que pasa es que no acepto un no.
si depende de nosotros. Lo que me faltan son amigos, entonces entiendo. Ah, pues faltan amigos. ¿Dónde hay más amigos? ¿Sí? O falta tecnología. ¿Dónde hay más tecnología? Sí, pero es donde hay más. Y si no, es que no depende de nosotros, por lo cual no le debería de ocupar lo más mínimo. Vale. Me suena a generosidad, abrir un espacio de esa abundancia y de esa generosidad, de no darte miedo a compartir lo que tienes para que crezca, ¿no? Para que entre todos, ¿no? Y abra un espacio colaborativo, que también sé que para ti es algo muy importante, que entre todos al final eso se haga emerger, ¿no? De forma más elevada. Sí, la generosidad es el valor del cambio, Merche. Esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice Barrett. Pues sí, para mí es generosidad, pero es que, vuelvo al mismo, no voy a compartir el valor. En mi cabeza a día de hoy no compartirlo es decir, pues entonces decrece. Si no lo comparto, decrece. O sea, entonces, a ver, vamos a ver, no tiene ninguna lógica, ¿no? Mi sombra me ha traído hasta aquí, es lo que digo, ¿no? Y sigue ahí, pero dices, pero desde esta mirada es, pero compartirlo. Si no dejo de compartir, decrece. Y si lo comparto, crece. Comparto. Mm. Es así de sencillo. Y todo lo demás son creencias que tienes que te impide compartirlo. Ajá. Vamos a también a indagar ahora que traes las creencias, ¿no? ¿Cuáles son las creencias más limitantes que te sueles encontrar a la hora de establecer estas estrategias también de innovación y de venta, ¿no? Que también eres muy experto en ese ámbito. La primera es esta. La primera es que me lo van a copiar, es que no me lo da, eso sí. O sea, esa es la primera, de verdad, y creo que es de las más profundas que hay. Otra creencia también diría que potente y que nos encontramos, ¿no? Es lo que no conozco, no lo busco de manera proactiva. En lo que soy inconscientemente incompetente, no estoy poniendo el foco a ver si averiguo en qué siguiente cosa soy inconscientemente incompetente, ¿no? Y lleva una creencia también muy profunda que es el capital de las organizaciones. El mayor capital de las organizaciones es la capacidad de aprendizaje de la organización. Y muchas veces nos ponemos el foco en otras cosas. Cuando tú pones foco en ser una organización que aprende de forma radical y continua, y a eso le pones foco a resultados, a impacto, ¿sí? El equilibrio está muy bien, pero la creencia es que piensan que hay que poner foco a resultados. ¿No? La creencia esa te mata, porque no te permite ver realmente lo que es importante, que es el aprendizaje radical de la organización. Cuando digo radical, digo de la raíz, ¿no? Entonces ahí para mí es clave. Claro, es otra creencia. Y otra creencia es que es la que más se repite, es la creencia de la venta. Vender ¿no? Es malo, ¿no? Es como, bueno, es malo, te pega, te come, te hace algo, no, coño, pues vende. ¿Sabes? O sea, me encuentro mucha gente que vive en organizaciones que no vende, o gente que está montando su organización que trata un comercio para que venda. Es que es tan incoherente que no. mm, no. Y después, porque sí, esa es otra. Y otra, yo creo que es la de colaborar, ¿no? La creencia de colaborar entendido como repartir la tarta, no como hacerla más grande. Repaso, ¿no? Creencia número uno, la que veníamos hablando de la generosidad, de quedármelo para mí. Creencia número dos, la parte del aprendizaje radical, o sea, no es más importante el resultado que todo lo que estoy aprendiendo. Creencia número tres, vender es malo. Creencia número cuatro, si colaboro la tarta se hace más pequeña. Wow, qué potente. Más. Lo envolvemos con un lazo y si ese lazo le ponemos un nombre de cultura, mentalidad, ¿cuáles serían los pasos que tú invitarías a una persona que está empezando? Que en nuestro caso, bueno, pues acompañamos, ¿sabes? A líderes que quieren hacer una transición o a coaches que se están formando para dedicarse profesionalmente a esto.
¿cuáles serían tus primeras invitaciones hacia ellos? Pues mira, cuando ya tenemos claro que si hacemos una transformación y un cambio, ¿no? Pero pues hay que saber hacia dónde queremos hacer la transformación y el cambio. Pero eso entiendo que partiendo de esta base, ¿vale? Lo primero en la primera pregunta de todas, oye, ¿qué no sé? Para llegar a este cambio, ¿qué no sé? ¿Qué me falta? Y primero yo, ¿no? ¿Qué necesito desaprender o aprender? Ujú. Lo segundo, ¿y esto cómo lo voy a compartir? ¿Y con quién lo voy a compartir? Con el fin último de aprender más, porque cuando lo comparto es cuando más se aprende. Y corroborar que, oye, que lo que estoy aprendiendo es válido. Para desde ahí venderlo, ponerlo en valor, intercambiar valor de forma masiva. Me da igual si estoy en la cena de colegas, es que me da igual, yo hablo de valor. Pues Ujú. no voy a dejar de compartir valor. Para ahí aprender a colaborar para que pueda crecer. ¿Sí? Y me da igual entender vender cuando sé por qué. Déjame meter la parte porque si no van a decir es que yo no vendo, ¿no? Pero es intercambiar valor. Me da igual que eres el líder del cambio de la organización o eso, quieres liderar a otras personas. ¿Cuál es el valor real que tienes y cómo intercambias ese valor? Es que no te lo quieres guardar nunca. O sea, que entiendo que lo primero que hay que hacer es esa parte de cuál es el valor que yo aporto al mundo, desde lo que tengo que desaprender para poder aprender cosas nuevas. Y en este proceso de cambio de transformación que llevamos a cabo, ¿cuál es ese valor que yo puedo compartir con el potencial cliente o con las personas a las que me vaya a aproximar, ¿no? Y quitar ese miedo a ¿y por dónde empiezo? O si me dicen que no, o la cantidad de objeciones, ¿no? que te puedes encontrar por el camino. Claro, es que ahí, esa es la primera pregunta, ¿no? La has hecho muy buena. Desde ese valor, mi valor, cuando lo tengo claro, vuelvo a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Si yo sé que soy muy bueno movilizando e influenciando en las personas para generar cambios, pues cuando queráis montar un cambio es que lo voy a saber hacer, es llamarme, porque se me da muy bien de forma natural. Es como el que sube en los 8.000 y le dicen, pero ¿cómo llegas a los 8.000? Digo, ¿cómo no voy a llegar? ¿No? Es esta naturalidad, entonces, es que movilizar e influenciar a las personas para que evolucionen, a mí de manera natural me parece increíble no hacerlo, ¿no? Cuando además a eso le meto un autoconocimiento y tal, lo siguiente que tengo que saber es qué necesitan los demás. Y cuando entiendo que hay gente que eso lo necesita, pues se lo podré dar en N formatos, pero se lo daré porque lo necesitan. Y ese intercambio de valor, ¿cómo no lo voy a hacer llegar y comunicar? Si lo necesitan y además me dicen, wow, qué bueno, por más, ¿no? Entonces, eso es vender. Vender. Y si no te atreves a comunicar tu valor, pues lo que no es que no te guste vender, es que no sabes cuál es tu valor. Tienes que dejar de engañar. Ujú. Y si cuando sabes cuál es tu valor, no entiendes muy bien las necesidades del otro, es que estás en un ego desmedido. Mm, completamente. Si estás en un orgullo porque te consideras que tienes más que el otro, tampoco va desde ahí. Ujú. ¿Te encuentras mucho en tu día a día este orgullo desmedido, todavía a día de hoy, en el ámbito en el que tú te mueves? Sí, sí, claro, está ahí. Lo que pasa es que yo creo que va en cómo tú miras el mundo, ¿no? Entonces, creo que lo que veo es el que sigo teniendo yo. Y lo veo menos, pero lo sigo viendo, pero entiendo que también lo tengo yo, ¿no? No se trata de derrotar el orgullo, yo creo que se trata de vivir con conciencia día a día, porque no se va a conseguir nunca derrotar el orgullo, ¿no? Te diría, fíjate, hasta gente, yo creo que todo el mundo, en un momento del día sacas eso. El tema es no juzgarlo, ¿no? Es decir, está en orgullo. A mí, ¿cómo puedo ayudarlo para que salga del orgullo, ¿sabes? Creo que esto es la clave. Y primero mirándose a uno, ¿no? Seguro que en estos 20 minutos que llevamos ha sido momentos de orgullo.
Aquí entiendo que también tú le aportas esa mirada, un poco que decía Gandhi, sé el cambio que quieras ver en el mundo y esa curiosidad, ¿no? En lugar de ese juicio, esa crítica o ese miedo que nos hace que pues, nos pongamos a temblar, es desde esa observación curiosa, ¿no? Desde ahí, ¿vale? ¿Y qué más puedo aportar o qué me aportan, ¿no? Y una mirada bidireccional y colaborativa. Y a la primera parte de Gandhi, ¿no? Dice, yo la verdad que tampoco quiero que el mundo sea mi cambio. Yo quiero que cada uno haga el suyo. ¿Sabes lo que te, o sea, yo creo que Gandhi hizo algo, ¿no? Por otro lado está Sri Aurobindo, si nos metiésemos en India y ese profundidades que no voy a entrar en esta entrevista, ¿no? Pero que cada uno hizo lo suyo. No hubo un... O sea, entonces, yo lo que hago es lo que yo puedo hacer. Pero entiendo que en el mundo del liderazgo no hay liderazgo, hay liderazgos. Es que que a lo mejor hay otro que lo hace de otra manera que también es muy válido. Es más el respeto, ¿no? O sea, yo Mm, hago lo que yo puedo. Y entiendo que hay otros que lo hacen de otra manera y es válido. Siempre que haya respeto ujú. para que no me sigan. ¿Sí? Ahí, que es muy interesante lo que me estás diciendo, y si me das pie a otra pregunta, claro, esto tiene que ver mucho también con algo que haces tú muy bien, que es generar estas redes de aprendizaje colaborativo donde yo aprendo de lo mejor, pero otro da lo mejor y vamos aprendiendo sin excluirnos, sino haciendo, ¿no? Una red potente. ¿Cómo haces tú estas redes? ¿Cómo las tejes? Bueno, lo primero de todo, porque creo que es la forma más eficiente de aprender. Entonces, como amo la eficiencia, hay dos cosas que me gustan mucho, la libertad y la eficiencia. Entonces, pues todo lo baso ahí. Ese es mi modelo de vida, ¿no? Buscar la libertad y la eficiencia. Entonces, en esa parte, aprender de esa manera es lo más eficiente. La red de aprendizaje de personas, bueno, yo creo que pongo mucho foco en la generosidad, lo que hablábamos al principio por ahí de la conversación, ¿no? Entonces, si estás muy comprometido con ese desarrollo de tu potencial, yo pongo mucho foco en crear el espacio. Pues, pues mira, y ahora lo bajo a métricas, ¿no? Lo primero, mido el espacio tiene que ser un espacio donde nos pongan que se sienten seguros. Ujú, Clave. Medimos la seguridad casi psicológica, si le quiere, ¿no? La seguridad del espacio para poder ser tú. Lo siguiente que medimos es las conexiones que generamos con otros. De ahí el propósito, ¿vale? El espacio es el propósito, es decir, mira, es que estamos para esto, por eso hay cultura, para esto, para desarrollar todo nuestro potencial. Después las conexiones con humanos, esto lo medimos, eso es la red. Entonces, Merche debería conectar con Ramón. ¿Por qué? Porque es que tienen algo, ¿sí? Entonces les haces conectar y generas esa red. Y eso, digamos, que es como el artesano que, que hace madera o el que teje, o sea, es volver a la artesanía. No se puede automatizar, se tiene que tejer. ¿Sí? Cuando vas tejiendo eso, llega un momento que se te escapa de tus manos porque no sabes quién teje. Muy bonito. Hace poco me encontraba una colaboradora que decía, mira lo que hemos hecho, orgullo. Y me decía, eso es lo que has visto tú, mira todo lo que ha pasado. Entonces, al final, el tejer la red, ¿no? Si lo haces con cariño, la red se va tejiendo y los puntos quedan bien hechos y el jersey no se rompe, es duradero. Pues eso hay que poner el foco. Y después a mí me gusta también poner el foco en el impacto que desarrolla esa red. Y una de las cosas que vemos también es el negocio que se genera en esa red, oportunidades de negocios reales. Porque entendemos que esos negocios tienen un impacto en la cuenta de resultados y tienen un impacto en las personas, porque hay una cultura que sabemos que es positiva. Entonces, poniendo el foco ahí, es como generas esa red y después siempre facilitando las preguntas de qué te toca aprender, qué no sabes aún ujú. y que lo compartan, claro. Siempre abrimos espacios para que la gente lo comparta. No es el profe el que sabe. Ujú.
Eso es maravilloso, ¿no? Es como ese círculo que se va cociendo a fuego lento, que se va haciendo, ¿no? ¿no? Tú que eres gallego, pero en Asturias se hace mucho eso del puchero. Somos primos hermanos, como dicen, ¿no? Es un Es ese poco fuego lento. Es que se ese hace fuego. a fuego lento. Es que la vida se hace a fuego lento. Y sin embargo, fíjate, además hoy que estoy escribiendo el mail que escribo 2 mails a la semana, precisamente hablaba de esto, ¿no? Del fuego lento, del ir, ¿no? Y sin embargo, las tendencias es como que van más hacia lo rápido, la inteligencia artificial, que te lo den todo hecho. Mm, ¿Cómo, cómo es este baile para ti? Mira, yo lo estoy viendo, yo creo que yo estoy disfrutando mucho, es lo que puedo decir. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿No? Tengo una persona además en el equipo que solo está investigando y trabajando en eso. La inteligencia artificial es ese gran amigo que va a hacer todo lo que nosotros no debemos de hacer para que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial. Entonces yo lo estoy viviendo como cada vez tengo más tiempo para ir lento y tranquilo disfrutando del camino, porque hay alguien o sea, hay una cosa que se llama ahora inteligencia artificial que acelera lo que le toca acelerar, que no es lo mío. Entonces yo lo vivo con algo que me da mucha capacidad de profundidad y foco. Y esto es muy positivo. Había un profesor de astrología que me decía, el fotón más rápido del mundo da de sensación de quietud. Pues yo estoy en ese camino. Realmente creo que cada vez me siento como más en quietud, más expansivo, más cosas pasan. Entonces, eso es la inteligencia artificial. Esa es la labor que tiene. Y todo lo demás es crear desde el miedo, que para mí esa es la profundidad, Merche. O sea, creamos desde la libido o desde el miedo. Creamos desde el deseo o creamos desde el... Qué bueno. Oye, Ramón, no quiero robarte mucho más tiempo. Ya sabes que yo me tiraría horas hablando contigo porque me encanta. Cuando quieras otra vez, cerramos, pero cuando quieras otra vez vuelvo. Vale, pues te cojo la palabra. Te iba a preguntar si queríamos abrir a alguien, a algún invitado que siempre preguntamos, ¿no? ¿Hay alguien que nos puedas recomendar para viendo cómo es este espacio? Te lo dejo ahí por si... Cojo la tuya para que te vengas y luego, si no, piénsalo y si quieres me lo compartes por un privado, por Yo mensaje. entrevistaría a Iván, Ahí van. uno de mis socios, también a Dani, o sea, con varias. Pero bueno, te dejo Iván, ¿no? Como primero, así que me venga a la cabeza. ¿Y hay alguna pregunta que no te he hecho que hubieses dicho? Oye, me gustaría que me hicieras esta pregunta. No, más que una pregunta, haré como una reflexión del aprendizaje de esta conversación, ¿vale? Más que una pregunta, pero yo creo que preguntas me he sentido muy cómodo, la verdad. Yo pienso que en la reflexión del aprendido, ahora que me siento a hablar contigo, es cuando quieres poner el foco en el liderazgo y en acompañar a otros, toma conciencia de todo eso que ves en los otros, que dices, uff, es que claro, hay que cambiarlo, ¿no? Pues empieza mirándote tú. Y desde ese ejemplo, mete un compromiso radical con tu máxima potencialidad y la máxima de los otros. Y, y cuando esto sucede, pues conoces a gente como Merche y te invita a conversar y la vida es una odisea de líbido creativo, ¿no? Donde lo haces por dejar impacto y por seguir disfrutando. Y eso es un poco lo que acabo de vivir ahora contigo. Wow, pues muchas gracias, Ramón, porque ha sido un placer también compartir este gran aprendizaje y esta conversación que, como he dicho, no acabo como he empezado, tocas el alma, porque es verdad que es fácil, fluido, y aprender contigo y a tu lado es algo exponencial, así que yo te lo agradezco el tiempo que nos has dedicado y te cojo la palabra. Buscaremos Gracias, más Merche. encuentros. Gracias a ti, Merche. Muchas gracias, Ramón.